Bien, entonces vamos a ver el informe. Por favor, quienes no hablen, pongan mute en su micrófono porque se está escuchando. Gracias. Entonces, seguimos. Lo que tenemos aquí es esta hoja de trabajo, que es muy sencilla, como les decía. Lo que va a hacer es la transferencia de la información a, de todo lo que ustedes han estado haciendo. Lo que va a hacer es transferirse esa información acá y vamos a tener un documento un poquito más formal, ¿no? Entonces, eh, es importante que esta ficha, esta es un Word sencillo que no he preparado. Ustedes denle la forma, el estilo, la elegancia, que ustedes consideren mejor. O sea, acuérdense, ustedes son la gran firma de consultoría y tienen que dar la mejor imagen posible. Entonces, esto es una base. Si quieren hacerlo en Word, háganlo en Word. Si quieren hacerlo en PPT, háganlo en PPT. Si tienen alguna otra forma, no lo sé. Y no importa, lo importante es que al cliente le llegue un documento bastante fácil de leer y bastante simpático de leer. Entonces, este es un Word sencillo, como les digo, que tiene simplemente el título del programa, el nombre del estudiante o los estudiantes, dependiendo si es que lo han hecho en grupo. No importa el orden, no queremos que uno sea el líder y los otros no, simplemente ponen los nombres de las personas. Y abajo lo que van a poner es la razón social de la empresa, y ahí hay dos cosas, ¿no? Primero, la razón social, recuerden, es tal como está inscrita la empresa en registros públicos o en SUNAT, en cualquier institución estatal. O sea, el verdadero nombre de la empresa. Puede ser sociedad anónima cerrada, sociedad de responsabilidad limitada, IRL, lo que fuera. Y abajo pongo nombre comercial porque a veces pues uno tiene un nombre más fácil de identificar, ¿no? Por ejemplo, si ustedes, yo les digo, si quieren trabajar, a tener un contrato con JR Lindley, ustedes me van a decir, "Ay, ¿quiénes son ellos, no? ¿Para qué? No sé quiénes son". Pero si yo les digo Inca Kola, ustedes van a decir, ah, qué interesante. Pero Inca Kola no es una empresa que exista, ¿no? No está en el mercado, no hay una empresa que se llame Inca Kola. este, Hay una razón, hay una persona jurídica con una razón social diferente al nombre comercial. Entonces ahí ustedes van a estar atentos al nombre comercial que pueda tener la empresa, ¿no? Por ejemplo, Inversiones Putumayos SAC, pero el nombre del comercial es Discoteca Las Fresitas, ok, así se llama, ¿no? Entonces, eso pónganlo ustedes si es que creen que necesita tener un nombre mucho más, más fácil de identificar. Lo otro que pueden encontrar es que la empresa no sea persona jurídica, sino que sea una persona natural con negocio. Ahí también, en razón social, ponen el nombre tal como está registrado, el de la persona natural con negocio. Y ahí sí también, normalmente las personas naturales con negocio ponen un nombre comercial, sobre todo ante SUNAT, y también valdría la pena que lo consideren, ¿no? Nos hacían una consulta antes sobre si es que van los logos de IFC y GRI. La respuesta, que creo que GRI también les había dicho, es que no vayan los logos. Aquí los he dejado puestos porque es para nuestra información interna, pero para efectos del cliente final, que no vayan los logos porque no es el GRI ni es IFC quienes están presentando ese informe ante el cliente, sino son ustedes, ¿no? Más bien, a cambio de eso, lo que yo les diría sería sean creativos, ¿no? O sea, por ejemplo, por ejemplo, acá hay una persona que se apellida Quiñones y hay una persona que se apellida Escalante. Entonces, de repente están trabajando juntos. Entonces, pueden ustedes tener la creatividad de poner abajo, en lugar de poner IFC o GRI, ponen Escalante y Quiñones asociados. O sea, no sé, crean un poco la figura de justamente una firma de consultoría que ustedes idealizan para tener, si es que quieren, si no, no pasa nada. Entonces, esta es la primera página de la carátula, y luego entramos ya a la tabla de contenidos. En la tabla de contenidos tenemos una descripción muy rápida de lo que se viene, y comenzando por la introducción, descripción de empresa, el resumen y los temas justamente que se han analizado de los anexos 2 a las 6, que están transcritos ya en el anexo 7. Ahora vamos a mirar el detalle. Y por último, los anexos, que son un escaneado de las hojas de trabajo que ustedes han tenido. Como les dije, valdría la pena que nos compartan esas hojas de trabajo para hacer una revisión nosotros también,
pero si por un tema de privacidad o por un tema de que no tienen interés en eso, bueno, simplemente no ponen anexos y no pasa nada. Pero recomendable para que demos nosotros una revisión adicional al trabajo que ustedes han hecho. Entonces, cuando entramos a la parte de introducción, e insisto, pongan el diseño que ustedes consideren, pero el temario, digamos, sí tiene que ser el mismo. Entonces, en la parte de introducción, les queremos proponer de que ustedes hablen no de la empresa, sino de cómo ustedes han sentido esta actividad. Es decir, ustedes han tenido que hacer levantamiento de información, han tenido que recurrir a un empresario, han tenido que pedirle a ese empresario su tiempo, han tenido que pedirle a ese empresario que confíe en ustedes para que les atienda estas preguntas. Entonces, contar un poco su experiencia de consultor, cómo es que han vivido este momento y qué experiencias, qué anécdotas pueden ustedes compartirnos de lo que significa ser un consultor de un tema como este, que no es lo mismo que ser consultor de un tema de gestión, porque cuando tú eres consultor de un tema de gestión, por ejemplo, tú vas a implementar un SAP o vas a implementar un ERP o vas a hacer una transformación del área de recursos humanos, un tema organizacional, digamos que las gerencias que están a cargo tienen la obligación, el compromiso necesario de darte la información de la foto tal cual. Es más, tú mismo puedes identificar cuál es la foto rápida del problema para poder presentar una solución que normalmente es un producto que ya tienes definido y que lo adecuas a esa problemática que encontraste, que muchas veces son problemáticas muy comunes, muy similares en una empresa y otra, ¿no? Por eso es que los productos normalmente son casi empaquetados, porque se sabe que es una problemática común y todos la pueden necesitar con algunos cambios, digamos que son fáciles de trabajar, ¿no? Entonces, en este caso no, en este caso estamos hablando de comportamiento. Estamos hablando de lo más íntimo del empresario, ¿no? De ver cómo es que tiene comenzando por ejemplo, su propiedad, ¿no? Cómo es que tiene sus relaciones con gente para tomar decisiones, cómo es que cumple o no cumple con las normas básicas de dirección de un negocio. O sea, son muchas cosas bien sensibles y por eso es que es importante que ustedes cuenten la facilidad, el acceso que han podido tener, qué tanto han percibido que la información que les daban era información fidedigna o parecía que era información un poquito que no soltaban todo, ¿no? No soltaban la historia completa, etcétera. Por eso es que pongo también podemos sacar algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, si es que hubo confianza desde el primer momento, si es que, a ver, vamos a ver aquí, si es que tú consideras que hay compromiso de la empresa a transformar a partir de lo que tú le sugieres. Es decir, ok, yo te he ayudado, te he dado consejos, te he dicho un poco por dónde puedes llegar a hacer mejor las cosas, pero tú dime también si tienes interés de cambiar, ¿no? O sea, ¿has percibido eso o has percibido que te han hecho un favor porque, bueno, eres el sobrino, el hijo, el familiar o lo que fuera y, bueno, es parte de tu tarea universitaria? La idea es que no haya sido así, ¿no? Que haya sido algo en lo que el empresario haya sentido que ha venido un casi ya profesional a decirme que me quiere ayudar con algunos consejos técnicos que son reales, ¿no? Que existen. Entonces, con eso, lo que tenemos ahora es eh, el siguiente paso. Entonces, hasta ahí tú has trabajado introducción, has trabajado tu situación personal como consultor, cómo te has sentido, cómo ha funcionado, cómo te has relacionado con el cliente, cómo es que has pasado el tiempo con él, fue una videoconferencia, ojalá que sí, que todos hayan sido videoconferencias y no hayan sido visitas personales, salvo que obviamente que sean familia directa y hayan estado juntos, pero lo que valdría la pena es tener esa comunicación de cómo manejaste tu consultoría. Aquí tenemos una pregunta que creo que valdría la pena atender de una vez. Un segundito. Dice, a ver, ¿qué pasó?
segundito. Dice, tengo una duda si ubicamos a la empresa en etapa 1 por el número de trabajadores, pero cumple muchos de los aspectos. ¿Debemos empezar a tomar como referencia los aspectos que estén en etapa 2 o trabajamos más a detalle con los aspectos que se tiene que implementar a corto y de alta prioridad? A ver, creo que hay varias preguntitas ahí. Primero lo primero, si ustedes, acuérdense que en algún momento les comentaba que el tema es bien horizontal, ¿no? Si ustedes encuentran que por un tema de cantidad de trabajadores la empresa se encuentra en etapa 1, no significa para nada que todas las actividades consecuentes sean de la etapa 1. Ustedes van a trabajar de manera horizontal. Cada trabajo horizontal puede estar en una etapa 1, por un lado, en una etapa 2, en el siguiente, en una etapa 3, en el siguiente, otra vez en la etapa 1. O sea, va a ser sería muy extraño que todo sea, por ejemplo, en la misma etapa, ¿no? Creo que casi no pasa, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Simplemente, si está en etapa 1 por cantidad de trabajadores, es porque así está la ficha y midió ese pedacito por cantidad de trabajadores. Pero no significa que estés en etapa 1, significa que solamente en ese aspecto estás en etapa 1. Para todo lo demás, tienes otras mediciones diferentes que hacer y probablemente te encuentres en la 2, te encuentres en la 3, etcétera. Y estando en la 2 o en la 3 o donde fuera, también puedes ya estar cumpliendo algunas cosas y no cumpliendo otras que estás desarrollando justamente en este informe que termina siendo la hoja de trabajo 7 y este documento final. Debemos empezar a tomar como referencia los aspectos que estén en la etapa 2. Debemos tomar como referencia los aspectos que hayas identificado en cada uno de los componentes. Nuevamente, evaluaste por cantidad de trabajadores, estoy en la 1, ok. Pero en compromiso del buen gobierno corporativo, de repente estoy en la 2. Pero en directorio y toma de decisiones, de repente estoy de nuevo en la 1. Y en control estoy de nuevo en la 2. Y en transparencia y divulgación estoy en la 2. Y en propiedad estoy en la 4. O sea, va a ser diferente la historia de cada uno de los componentes, porque siempre tenemos algunas cosas ya trabajadas y algunas cosas por trabajar. Y claro, aparte dices, o trabajamos más a detalle con los aspectos que se tienen que implementar a corto corto plazo y de alta prioridad. Por supuesto, cuando ya entras a cada uno de los componentes, sí, trabajas prioritariamente los aspectos que tienen corto plazo y alta prioridad, independientemente de la etapa en la que los hayas encontrado, ¿no? Como le decía, tampoco es que, por ejemplo, estás en la etapa 1, te hagas la revisión hasta la etapa 4 para ver si no cumples también las cosas de la etapa 4. Evidentemente no las vas a cumplir y es muy difícil que sean de corto plazo y de prioridad alta, ¿no? Por ejemplo, en propiedad. Estás en la etapa 1 porque recién tienes un solo accionista, todo está centralizado en una sola persona, y de repente pensar en que en la etapa 4, que ya incluye inversionistas institucionales, salida a la bolsa de valores, etcétera, es algo exageradamente aspiracional que no necesariamente corresponde. Entonces, de repente pasas de la etapa 1 y revisas las cosas de la etapa 2 para ver si por ahí hay algunas cosas que sí crees que son prioritarias también y te pueden servir para tu informe, eso sí, ¿no? Eh, eh, Igual si no queda clara la respuesta, me comentas. Ah, genial, gracias a ti. Entonces, otra pregunta que hay por aquí. Buenas noches. Mi consulta era sobre el ítem D, divulgación y transparencia. En etapa 2 hay una palabra silos. Ajá, buenísima pregunta. ¿A qué se refiere? Y la segunda era, en la hoja de trabajo 5, aparentemente mi empresa se encuentra en la etapa 2, sin embargo no tiene accionistas. Ahora mi pregunta es, ¿necesario rellenar toda la etapa 2 y la etapa... Y a ver, vamos por parte, vamos por la primera. Miren, en la primera pregunta dice, en el ítem D, divulgación y transparencia, hay una palabra que dice silos. Silos se refiere a estos pequeños grupitos que se hacen en las empresas, ¿no? Por ejemplo, a veces te pasa que tienes una empresa en la que tienes, por ejemplo, el grupo de los de contabilidad hacen su círculo, el grupo de los de finanzas hacen su círculo, el grupo de los comerciales hacen su círculo, el grupo de los dueños hacen su círculo. Entonces, se van haciendo pequeños hilos, que son justamente esos pequeños grupitos que tienen, que se manejan internamente, que se cuidan entre ellos, que se protegen, que no entienden que la empresa es un todo,
que no entienden que la empresa es una interrelación de áreas, de personas, de todo. Entonces, esos pequeños grupos dañan el negocio. ¿Por qué? Porque tienen información privilegiada que no comparten, prejuicios sobre la otra área que no deben tener. Por ejemplo, la típica discusión de la gente de finanzas con la gente comercial, ¿no? El financiero dice que el comercial gasta mucho, el comercial dice que el financiero nunca le da plata. El financiero dice que el comercial gana mucha plata, y el comercial dice que le dice que al financiero que si es que él no ganara esa plata, no produje, no, o sea, gana esa plata porque produce el dinero en la empresa, y si no produjera el dinero en la empresa, no, la empresa no existiría y ese financiero no tuviera un sueldo. El financiero le responde diciéndole, pero si es que yo no consigo el patrimonio para poder tener estas bases de hacer negocios, tú no podrías vender porque tengo que comprar primero equipos o herramientas o lo que fuera para que tú las vendas. Entonces, si nos damos cuenta, empezamos con un ida y vuelta de quién es más importante y quién no, ¿no? Y es una tontería porque finalmente todas las áreas son importantes y todos deberían trabajar alineados. Entonces, hay un momento en el que la empresa está en esta situación, en estos pequeños grupitos de interés que pueden estar haciéndole daño al negocio. Sobre todo en esta parte en la que justamente se habla de divulgación y transparencia, podríamos encontrar que este problema de silos tenga muy, muy bloqueada la información real de las cosas que pasan en la compañía. Y tu otra pregunta era en la hoja de trabajo 5. Aparentemente dices, mi empresa se encuentra en la etapa 2. Sin embargo, no tiene accionistas. A ver, vamos a mirar un ratito para ver dónde está la... Ya está. Entonces dices, la hoja de trabajo 5, aparentemente mi empresa está en etapa 2, sin embargo no tiene accionistas. Me preocupa esto de que no tenga accionistas. Eso, si puedes escríbeme un mensajito más, Kevin, porque la empresa tiene que tener accionistas, salvo que seas una persona natural con negocio. Si es que eres una persona natural con negocio, efectivamente no tienes accionistas todavía porque eres tú mismo, ¿no? O quizá seas una IRL y eres un solo accionista, pero tiene accionistas, ¿no? Que es uno solo. Entonces hay que pensar eso. Eh, Ahora mi pregunta era, ¿es necesario rellenar toda la etapa 2 y la etapa uno o puede ir solo unos cuantos marcados y otros vacíos? La respuesta es la segunda, o sea, tú puedes o debes definitivamente marcar solo los que no estás, que necesitas trabajar todavía. Acuérdate, no quiere decir que estás en la etapa 1 es porque no cumples ninguno de los requisitos que están ahí. Al contrario, lo que dice es que de repente ya alguna de las tareas ya la hiciste y te queda pendiente hacer otras. Entonces, solamente vas a marcar, por ejemplo, tú dijiste la etapa 1 y ves que también hay cosas de la etapa 2 que son importantes analizar. Entonces, claro, vas a marcar como tareas pendientes solamente las cosas que tienes pendiente de trabajar, en cada una de las etapas. Tienes pendiente de trabajar, por ejemplo, en este caso que dices del 5 y que dices que estás en la etapa 2, la divulgación de... Estamos, hoja de trabajo, sí, es lo mismo, ¿no? Dice... sí, hoja de trabajo. Entonces, por ejemplo, dice, llevar a cabo la conciliación mensual de cuentas bancarias y proporcionar los resultados a los fundadores. Quizá eso no lo estás haciendo, entonces ya tienes que ponerlo como una tarea de corto plazo, de prioridad alta, mediana, baja, como fuera. Pero de repente la segunda, garantizar la difusión oportuna de estados financieros, sí lo cumples, entonces no se toca, de eso no se habla, y simplemente marcas como que sí lo estás cumpliendo, ¿no? Información financiera, acordar con los accionistas la información no financiera clave que se presentará periódicamente. De repente eso también lo cumples, entonces simplemente marcas que lo estás cumpliendo, ¿no? Marcas a la izquierda. Pero el D4, el D24 sí, lo tienes que trabajar, porque asegurar la información que se proporciona igual a todos los accionistas es algo que no estás haciendo. Entonces lo pones como algo de corto, mediano, largo plazo o de prioridad alta, mediana y baja. O sea, no todas las cosas que están en el cuadro tienen que ser cosas que tú tengas pendiente de hacer, ¿no? Esa es justamente la tarea y ahí está lo interesante del análisis que haces con esta ficha. Este formato donde lo encontramos, este Word se lo voy a enviar terminando la reunión
pero prefería no entregárselos para justamente conversar con el documento en pantalla y luego ya se los paso. Pero como les digo, de repente quienes han llegado todavía un ratito más tarde, recuerden que es un documento de referencia. Ustedes pueden darle la forma, elegancia, estilo que ustedes quieran, ¿no? Básense obviamente en el contenido de acá. Y también pueden hacerlo en Word como pueden hacerlo en cualquier otro sistema que ustedes consideren más interesante, ¿no? No vale TikTok, por favor. Eh, Buenas noches, una consulta. Entonces, no solo nos basamos el número de trabajadores para marcar y ubicar en la etapa que nos ubicamos. No, 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 no. Solo te vas a basar en el número de trabajadores para que horizontalmente en esa línea en la que dice, esto es en la hoja de trabajo 1, para que en esa línea de la hoja de trabajo 1, cuando dice tamaño de empresa, pues tú marques solamente para efecto de tamaño de empresa en qué etapa estás. Pero si vas a la siguiente línea que dice enfoque empresarial, quizá no coincida tu tamaño de empresa con que estés en la etapa de desarrollo de producto, prueba de mercado. De repente ya estás en una etapa de venta y crecimiento aumentando la variedad de productos, es decir, en la etapa 2. Entonces, nuevamente, veamos de manera horizontal el trabajo. Primero, ¿en qué etapa estoy por tamaño de empresa? Bacán, puede ser la 1. Pero luego, en enfoque empresarial, puedo ya estar en la 2. Y luego, cuando entro a cultura y gobierno corporativo, compromiso de gobierno corporativo, quizá esté en la 1. Y en toma de decisiones estratégicas, quizá esté en la 3. O sea, acordémonos de eso, de que es horizontal y la idea es que no estés en la misma etapa en todo, porque en algunas cosas ya has avanzado, en algunas cosas no. Y como les dije la semana pasada, es importante, este marcar por tamaño de número de empleados en realidad genera confusión, pero es un documento global, entonces lo pusieron así como un tema de referencia. No se guíen ustedes de eso, simplemente márquenlo porque toca marcarlo, pero no se guíen de que por eso es una empresa pequeña, mediana o grande. Miren, conozco empresas de 400 trabajadores que puede ser una pequeña empresa, una empresa que esté en etapa de crecimiento activo. Y conozco empresas de 5 trabajadores que puede estar en una etapa 3 tranquilamente, o de 15 trabajadores que puede estar en una etapa 4. O sea, no depende de cuántas personas hay, depende muchas veces del giro, a qué se dedica, cuánto factura, etcétera, ¿no? Entonces, eso tomémoslo en cuenta siempre. Es una empresa con un titular A, con un solo titular a cargo. Mira, si es que es SAC, te aseguro que no es una sola persona como accionista. Hay más de uno, porque una SAC tiene necesariamente la pluralidad. Así le ponga una acción al otro accionista, igual es una empresa de más de un accionista. Eso míralo, consúltalo bien en la empresa. Pero lo que sí es cierto es lo que tú dices, probablemente tiene un solo responsable, digamos, ¿no? Una sola persona a cargo, eso sí, pero como propiedad es más de una persona la que está formando parte del negocio. Por eso es que Kevin, estas 5 componentes justamente para eso sirven. Por ejemplo, al principio vas a mirar que muchas cosas puedes estar pensando que es un solo propietario, pero cuando entras a propiedad y habla de trato al accionista minoritario, ahí empiezan a salir las alarmas. Dices, espérate, mira, nunca he considerado que esta empresa sí tiene un accionista más. Así sea con 1% de acciones, así sea con 5% de acciones. Esos temas, cuando uno constituye una empresa, la constituye con 1.000 soles y dice, no importa, pues que mi prima sea la accionista de esa acción adicional. Imagínate que tu empresa revienta de grande y se vuelve demasiado buena y empieza a facturar muchísima plata. Imagínense lo que puede valer ese 1% de acciones que le diste alguna vez a alguien. Puede valer un montón de dinero. Imagínate ser el dueño del 1% de Bacus. Imagínate ser el dueño del 1% de, no sé, de San Fernando, ¿no? Son cosas serias, son cosas serias. Sí, efectivamente, uff. Lo enviaremos en PDF, ¿cierto? Sí, sí, pero igual vuelvo a decirles, durante esa semana que ya queda, a quienes tengan interés de que les dé la revisión adicional a su documento final,
pásenmelo antes en Word o en el documento que lo hayan trabajado para dar una revisión. Y hay alumnos que me están pasando sus avances y eso es bueno porque yo le puedo dar una revisión y darles algunas sugerencias, comentarios. Quienes no lo consideren así, no hay problema, lo que hacen es trabajarlo completamente, tenerlo en PDF y entregarlo el día que se tiene que entregar en PDF sin ningún inconveniente. Eso no se vayan a preocupar. Bien, entonces voy a retomar la ficha, la hoja de trabajo para que ustedes puedan avanzar y cualquier consulta sigan haciéndolas por favor, que es importantísimo. Aquí tenemos el modelo del informe de buen gobierno corporativo. Entonces era primero la parte de introducción, cómo es que se sintieron ustedes, cómo es que sintieron esta actividad. Y luego ya viene la descripción de la empresa. Y ahí sí es describir brevemente el nombre de la empresa, la razón social, qué rubro, en qué rubro está, ¿no? A qué se dedica, qué es lo que hace, para qué existe esa empresa. No sé, un poco contar de su entorno, de repente qué mercado tiene, dónde es su canal de atención, o sea, de repente es un negocio que está funcionando en Los Olivos y solo en Los Olivos y solo en el barrio y solo esto, o de repente es una empresa que está funcionando en Puente Piedra, pero desde ahí pues abastece a todo el país. De repente es una empresa que funciona en la casa de alguno de los socios, pero da servicios digitales y en consecuencia puede tener cliente en cualquier lugar del mundo. O sea, contar un poco las historias que pueden ustedes trabajar, haber encontrado en la empresa y qué tan interesante es ese negocio y ustedes contarlo como como un relato, ¿no? Como un relato de lo que ustedes han encontrado. Ustedes mismos van a decirnos si es que ustedes la perciben como una microempresa, la perciben como una pequeña, una mediana, o de repente hasta una gran empresa. Eso también lo van a comentar en este texto. Es un texto, ¿no? Es un relato, como les digo, más que bullets, ¿no? Más que guiones, ¿no? Entonces, eh, si es que es obviamente empresa familiar, les pregunto cuál es la composición de esta empresa familiar, es decir, quiénes son los miembros de la familia que trabajan en la empresa, quiénes son las personas en la familia que están ahí cerca del negocio o están atentos al negocio o están trabajando en la empresa, quiénes son y qué posiciones ocupan, un poquito contar, ¿no? Y si es que los han podido entrevistar a todos, que sería pues el mundo ideal, pero no tienen por qué, no tienen la obligación de hacerlo, pero si han podido entrevistarlos a todos, entrevistar a más de uno, también contar eso, ¿no? Mira, la reunión de repente fue con, no sé, la señora es la dueña, pero el esposo estuvo al costado y ahí estaba participando y daba sus opiniones también y la esposa lo hacía callar, bueno, y esas cosas no necesariamente los pueden contar, pero suele pasar. Entonces, un poquito contar cuál es la composición de la familia, cómo es que ustedes nuevamente perciben ese entorno, cómo es que lo han visto, funciona, no funciona. Y una cosa interesante, si es que ustedes son miembros de esa familia empresaria, de repente alguno de ustedes es integrante de la familia empresaria y le ha tocado entrevistar a su propia empresa, a su propia familia. Entonces, eso también colóquenlo de manera sutil, o sea, es también parte de la narración, comentar, ¿no? Que que uno es miembro de la familia empresaria. Entonces, hay que pensar en eso como algo que tienen que ir poniendo en el informe. Entonces, luego tenemos, por ejemplo, dice, ¿a quién entrevistaste? Lo que le decía, ¿no? De hecho, creo que han entrevistado solo a una persona, pero si han podido entrevistar a más de uno o ha participado más de uno en la sesión, también, enhorabuena, y ustedes lo comentan con todos los detalles, ¿no? Eh, y una pregunta que pongo al final que de verdad me gustaría que ustedes la respondan, ¿no? Si es que es el tipo de empresa que a ustedes les gustaría trabajar en el futuro. Y esta pregunta la pongo así como que un poquito con trampa, porque si ustedes se dan cuenta, eh, primero, pueden ser ustedes los familiares, y ahí estoy poniendo las preguntas, si es que como está ahora la empresa, es una empresa que a ustedes les interesaría formar parte. Segundo,
como está la empresa, pero de repente con toda la buena voluntad y buena aspiración que tiene, podría funcionar en el futuro. Podría ser interesante, puede crecer, puede mejorar. Los dueños están dispuestos a que cambie ese negocio, a que mejore. Entonces, ¿ustedes tendrían interés en formar parte de ese negocio? Ojalá que sí, y sería interesante que lo coloquen. O de repente ustedes dicen no, porque hemos visto estos detalles que no me han gustado y que de verdad no veo que pueda ser fácil de cambiar, el estilo de manejo de la empresa, la cultura de la empresa, o sea, hay algo que no me ha gustado, o es un rubro que no me interesa, etcétera, ¿no? Entonces, eso también ponerlo en esta parte de descripción. Si se dan cuenta, tratamos de que sea un documento amigable, ¿no? Que pueda ser interesante para ustedes y para quien lo lea. Y luego en la parte 3 y más o menos atendiendo la pregunta de Astrid, ¿no? Que dice, en esta parte eliminamos las preguntas y solo dejamos el enunciado de contenido. Justamente ahorita vamos a entrar a este informe, ¿no? Que es bastante sencillo. Si se dan cuenta, en este punto 3 ponemos resumen y es casi como trasladar la hoja de trabajo 7 a este documento. Es decir, empezamos a mirar el área, ¿no? Cultura y compromiso con las mejores prácticas de gobierno corporativo, y en esa área tenemos la transcripción de la acción de cambio que ustedes han anotado en la hoja de trabajo 7. Y ahí también el tema del plazo en el cual se va a trabajar, eh, si es corto, mediano, largo, y la prioridad, ¿no? Si es que es alta, mediana o baja. Es decir, la transcripción de la información que está en la hoja de trabajo 7, ¿no? Es así de sencillo. Entonces, en esta tercera parte es como un resumen, un pequeño resumen de los puntos que ustedes están desarrollando, han identificado, y si yo fuera un empresario muy ocupado, iría inmediatamente a este resumen y diría, ok, voy a hacer una revisión rápida de lo que han identificado, y ya, si me interesa algo, voy a pasar a los siguientes puntos, pero ahorita quiero una revisión rápida. A ver, entonces al toque voy a mi resumen, veo este cuadro y digo, ah, tienen razón, y me interesa leer el resto. Entonces aquí, cada uno de los temas, así como está en la hoja de trabajo 7, cultura y compromiso con las mejores prácticas, toma de decisiones estratégicas, y he puesto digamos como que dos opciones, ¿no? Transcripción de la acción de cambio, plazo prioridad, que pueden ser 2, pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 1, puede ser lo que ustedes consideren, ¿no? De acuerdo a lo que hayan podido rescatar de su investigación. Entonces aquí pongo 2 simplemente por poner un ejemplo, ¿no? Lo mismo pasa con la toma de decisiones. Aquí me preguntan, ¿mínimo son 2 inscripciones de acción de cambio para cada ítem? No, puede ser 1, como puede ser muchos más, ¿no? No necesariamente 2, porque depende de lo que ustedes hayan hallado. Ideal, sí comenzar con un mínimo de 2, porque significa que han hecho un trabajo un poquito más a profundidad, pero si ustedes consideran que solamente hay un tema que cambiar, ponen solo 1. Si ustedes consideran que hay 4, ponen 4, ¿no? No hay como que un límite de tomas de acción, de acciones de cambio a colocar acá. Espero que sí sea más de uno de todas maneras, pero está a libertad de ustedes. Entonces en todo va a ser así, ¿no? Toma de decisiones y supervisión estratégica, gobierno de riesgos y controles internos, divulgación y transparencia y propiedad, ¿no? Y con eso este, hemos terminado la parte del resumen. Una vez que tengamos esto, que es, como les digo, la transcripción de la hoja de trabajo 7, entramos ya al detalle. Ahí ya entramos a tema por tema, ¿no? Entonces, trasladamos de la hoja de trabajo 7 el primer aspecto, que es cultura y compromiso con el buen gobierno corporativo, y cada uno de los ítems que ustedes hayan identificado, que puede ser 1, pueden ser 2, pueden ser 5, puede ser lo que ustedes consideren. Y en este caso, por ejemplo, estoy poniendo aquí en cultura y compromiso con las mejores prácticas de gobierno corporativo. Ustedes han visto que necesitan el A11, ¿no? Inscribir oficialmente al negocio con las atribuciones adecuadas como una compañía o como una empresa unipersonal, para asegurar la separación del negocio y la persona. Eso está en la hoja de trabajo 2.
en el A11, que es sobre cultura y compromiso de gobierno corporativo. Entonces simplemente lo reenvían acá, lo colocan y ponen el plazo, de nuevo, la prioridad, corto, mediano, largo, alta, mediana, baja, y el responsable, ¿no? Responsable de la actividad. Ah, pero aquí además, lo que no había puesto era el tema de, en realidad aquí más que, aquí hablábamos de plazo, pero con otra razón, ¿no? Aquí hablábamos de plazo con plazo de cumplimiento, ¿no? Entonces, aquí le voy a cambiar, cuando se los envíe va a estar cambiado ya, cumplimiento. Plazo de cumplimiento es decir, en cuánto tiempo realmente se va a hacer este cambio, ¿no? Como siempre digo, traten no de ser tan optimistas de poner en 2 semanas, ni ser tan pesimistas de poner en 2 años, ¿no? Entonces, ahí seamos prudentes y digamos en cuánto tiempo esto puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, si tienen que hacer la constitución de la empresa, supongamos, una constitución de la empresa puede tomarte, a veces con una modificación, con un cambio, con algo, te puede tomar, no sé, 30 días, ¿no? Entonces, puede hacerlo en 7 días, pero ideal tener más claro que puede tomarte 30 con algunos cambios, la inscripción, registro público no funciona, no está funcionando del todo, etcétera. Entonces tienes una alternativa ahí de poner un plazo mucho más honesto. Y el responsable es la persona de la empresa que se hace cargo de que eso camine, que eso funcione. Es decir, ustedes, imagínense, consiguieron que haya un compromiso a un mes y el responsable sea el gerente comercial. Entonces ustedes ya saben que cuando tengan que ir a revisar si se ha cumplido o no eso, no van a ir al gerente general, al dueño, a decirle, oye, cuéntame, mira, ¿cumplió tu comercial? No, vas de frente al comercial y dices cómo va. Es más, si es posible, vas el día 20 y eso, ¿y cómo vas? ¿Vas a llegar el día 30? Estamos cumpliendo, van bien las cosas, necesitas algo más, etcétera. O sea, esa es justamente la etapa de seguimiento y de implementación que se hace después de una consultoría de diagnóstico, ¿no? Entonces, eso de ahí es importante que ustedes lo puedan tomar en cuenta. Entonces es el plazo de cumplimiento y el responsable de que esas cosas se puedan hacer. Siempre el responsable es alguien de la empresa, ¿no? Así lo tenga que hacer el abogado externo o el contador externo o el asesor externo o el sobrino. El responsable siempre tiene que ser alguien dentro de la compañía, que es justamente quien asume una responsabilidad, quien asume una sanción, por decirlo de alguna forma, si es que las cosas no se cumplen. Y un premio, ojalá, si es que las cosas se cumplen. Entonces, y ahí, luego de eso, ponemos el detalle de la problemática. Es decir, ahí vamos a mirar, esto de aquí obviamente es un texto que no tiene nada que ver. Ahí vamos a mirar, por ejemplo, cuál es la problemática que identificamos. O sea, lo que está arriba lo explicamos, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que está por corregirse? ¿Qué es lo que se necesita mejorar? Mira, inscribir oficialmente al negocio con las atribuciones adecuadas. Entonces, de repente dices, es una persona natural con negocio, pero ya se tiene que constituir como empresa individual de responsabilidad limitada o como una SAC. Entonces tenemos que encontrar, si es que es una SAC, tenemos que encontrar un accionista adicional que nos pueda permitir ser mínimo dos, como la ley exige. Tenemos que identificar la confianza con esa segunda persona. Tenemos que identificar una nueva marca. O sea, hay un montón de cosas que pueden salir a consecuencia de una implementación de una cosa muy puntual. Entonces, todo eso ahí viene su detalle, ¿no? Ustedes van a explicar por qué consideraron que eso es un problema, qué es lo que consideran que se ha identificado como necesidad, ¿no? De repente, mira, SUNAT, es un riesgo para nosotros SUNAT porque si es que somos empresa, si somos persona natural con negocio y debemos un dinero a un acreedor o a SUNAT mismo, nos pueden embargar nuestras propiedades personales. En cambio, si es sociedad anónima cerrada, las obligaciones van hasta lo que vale hasta las cantidades de acciones que tengo, el patrimonio que tengo en la empresa y no a mi patrimonio personal. Entonces, se dan cuenta que hay varias cosas que salen por un tema muy puntual que hayan ustedes encontrado. Entonces, eso lo describen y por favor,
Acuérdense que están frente a un empresario que podría ser una persona con 3 doctorados o una persona con estudios básicos escolares, que ha hecho mucho dinero, que ha tenido mucho éxito, pero que no le pueden ustedes contar. Me acaba de llegar un video de esa forma muy americana de hablar con términos muy gringos, ¿no? Del benchmarking y del below the line y no sé, ¿no? Del outplacement y el outsourcing y no sé qué. Mira, eso sus clientes no les importa. A sus clientes les importa que ustedes les hablen clarísimo, que usen su lenguaje para explicarles las cosas, y eso es una gran habilidad que ustedes van a tener toda su vida. Comunicarse con cada persona en la forma, en el estilo que esa persona necesita que se le comunique. Entonces, este documento tiene que ser muy sencillo, muy fácil de digerir, con recomendaciones muy claras y claro, utilicen todo su conocimiento académico, toda la excelencia que pueden haber obtenido estar en la universidad, pero transmítanla de una manera que el empresario lo pueda recibir sin sentirse intimidado por la información que ustedes le están dando. Eh, entonces, eso es la tarea y luego viene la parte de recomendaciones. Y en recomendaciones, al principio han descrito la problemática y ahora van a poner recomendaciones, que nuevamente puede ser un texto tipo relato o pueden ser, ahí sí, si ustedes creen, pueden ser hasta bullets, ¿no? O sea, pueden poner primer guión, tal cosa, segundo guión, tal cosa. O sea, no sé, nuevamente, si es que es constituir la empresa, pues es fácil, ¿no? Ponen, si quieren, paso a paso todo lo que se necesita hacer. Si es que es hacer de repente identificar las funciones centrales del negocio, caramba, entonces ahí habría que decir, hacer un análisis, mirar, entrevistar a cada persona de cada área, conversar con el gerente para saber cuál es la necesidad que hay, etcétera. Entonces ahí van ustedes haciendo su lista de las cosas que creen que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ustedes recomiendan al empresario que comience a trabajar? No vale que ustedes pongan contratarme, darme un sueldo para que yo pueda hacer las cosas. No, no, eso no vale, ¿ah? Eso no se hace. No sean consultores comerciantes, por favor. Obviamente lo estoy diciendo en broma. Entonces, eso es con cada punto, ¿no? Entonces, en el primero, cultura y compromiso con las buenas prácticas de gobierno corporativo, cada uno de los ítems que consideran que debe ir en su presentación y así por el estilo con cada uno de los temas que van encontrando, ¿no? La 1.1, la 1.2, etcétera, lo que fuera. Y así van a hacerlo con todo lo demás, con los 4 componentes más, exactamente de la misma manera. Eh, y por último, los anexos, que como les dije, depende de ustedes si quieren compartirnos la información que ustedes tienen, los anexos que ustedes tienen, de manera escaneada, lo agregan al documento y se puede revisar en un solo documento o lo anexan como un PDF adicional o como un zip adicional, lo que fuera, y con eso tenemos la foto completa del trabajo que ustedes han hecho. Alguien me preguntaba si tenía que haber una evidencia de que ustedes han atendido al cliente. Y yo les digo nuevamente, o sea, lo último que voy a hacer es desconfiar. Ustedes se supone que están haciendo un trabajo objetivo, serio, que se lo van a mostrar a un cliente y están haciendo algo, primero que ustedes, esto es voluntario, ustedes lo están haciendo porque ustedes quieren hacerlo. Entonces, tengo claro de que ustedes lo están haciendo bien y lo están haciendo de manera correcta. Entonces yo no necesito una prueba, no necesito una prueba ni nada. Sin embargo, si ustedes creen que el documento puede tener estéticamente una mejor fachada, una mejor forma de presentación, teniendo una foto de repente de ustedes, un print de pantalla de ustedes conversando con el empresario, o de repente una foto del empresario con su familia, o del empresario en su negocio, pero no actual, o sea, una foto histórica, lo que fuera, para darle un poquito más de gracia a su documento, a su presentación, háganlo. Eso está en absoluta libertad de ustedes. Si ustedes quieren en algún lado de la presentación poner los loguitos de las marcas que representan la empresa, háganlo. O sea, eso es ya quedando a liberalidad absoluta de ustedes. Entonces, esto es
todo lo que van a tener que trabajar es bastante sencillo, como ven, es transcribir ya lo que tienen en todas las hojas de trabajo y por último, escribir un poco sobre esta parte de lo que han encontrado, la problemática y las recomendaciones, ¿no? Que digamos, esta es la parte esencial de todo el trabajo que ustedes tienen en esta actividad que están haciendo con nosotros. Entonces, dicho esto, los dejo me quedo atento a las consultas que ustedes nos puedan hacer para ir viendo qué más queda en el aire. Nuevamente les voy a poner aquí mi teléfono 993-50-3891 para que me whatsappeen lo que necesiten y mi correo para que puedan entregar el borrador si quieren o ya el documento final. Tengo entendido que el documento final se entrega el día 19 de julio, ¿no? Que es domingo. Alguien me preguntaba a qué hora, ¿no? Y yo les respondo, depende, ¿no? Si a ustedes les gusta ver Cuarto Poder, Panorama, Día D y no sé cuántas cosas más, entonces, claro, presenten su información antes de las 5 de la tarde para que estén tranquilos y puedan ver sus programas tranquilos. Si a ustedes les gusta quedarse hasta la última hora de la noche, bueno, tienen plazo el 19 de julio hasta las 11:59 de la noche para habernos presentado su documento final, su informe final. A ver, una pregunta más. En la hoja de trabajo 7 nos pide solo poner punto de acción, responsable, fecha. ¿Esa información tiene que coincidir con los datos del Word que está mostrando en este momento? Sí, claro. Sí, tío, o sea, o sea, lo que tú tienes es tus hojas de trabajo son tu fuente de información para este documento. Es así de simple, ¿no? Esas hojas de trabajo que están allá, las estás pasando acá para hacer un documento presentable a tu cliente. Acuérdense que este documento es para el cliente, ¿no? Entonces tienes que ser muy formal con tu cliente, darle un documento, algo que sea fácil de digerir, como les digo, un buen lenguaje, etcétera. Y eso sí, de eso se trata, ¿no? Yo les voy a pasar este anexo en unos minutos y les voy a pasar también la guía completa de gobierno corporativo, porque yo les he pasado solo los anexos, pero les voy a adjuntar la guía completa para que también la tengan de referencia. Y miren, si ustedes tienen que jalar un gráfico o algo que ayude a entender mejor su informe final, obviamente no pensando en mí, sino pensando en su cliente, háganlo también, ¿no? Ahí van a tener la guía completa para que puedan ustedes utilizarla como referencia. Sin embargo, como que lo que hemos hecho hasta ahora ya les ha dado bastante base para que puedan hacer las cosas bien, ¿no? Preguntas, más preguntas. Gracias a ustedes por las preguntas. Más preguntas. ¿Más preguntas? Esperamos 2 minutos para ver si es que hay más preguntas. Comentarios, anécdotas, historias, experiencias. Es cuestión de que ustedes nos puedan comentar qué es lo que ustedes tienen en mente, qué es lo que ustedes han visto como... Por favor, alguien nos puede decir en su chat si es que todavía no ha hecho la, la encuesta, si todavía no ha buscado, todavía no ha conseguido conversar con el empresario. Todos han podido. Alguien me puede decir también si es que tienen algún problema con sus horarios, sus fechas, porque sé que están en exámenes finales. Todos están comprometidos, no hay ningún problema, todo está bien. ¿Sí? Perfecto, miren, estamos cumpliendo 1 hora exacta de trabajo, entonces lo que voy a hacer es avanzar en enviarles la información en los próximos minutos, para que ustedes puedan tener todo ya listo y puedan seguir avanzando. Gracias a quienes también me están escribiendo por WhatsApp
porque significa que están, uy, María, no ha conseguido empresa. Eso sí es bien importante porque es la esencia del trabajo. Este, ¿Estás conversando con alguien más? ¿Estás buscando algún contacto para que te ubique una empresa? Ahí yo sé que hay algunos alumnos que han querido participar y tienen una empresa ahí a la mano para trabajar, o de repente un emprendimiento de alguien cercano, ¿no? Sí, perfecto. Lo voy a hacer, lo vas a hacer con tu propio negocio, con tu propio emprendimiento, ¿eso entiendo? Sí, hazlo. Hazlo y acuérdate que nos vas a contar en la parte de empresa que justamente es tu propio emprendimiento. Entonces, tú vas a hacer una autoevaluación, que es una tarea dura, porque es bien difícil que uno mismo se pueda evaluar y uno mismo pueda aceptar sus debilidades de vez en cuando, pero enhorabuena que lo has hecho, ¿no? Es un gran avance. Entonces, dale para adelante y sí, hazlo. Ujú. Genial. ¿Alguien más? Ya, entonces vamos a quedar así, ¿ya? Voy a avanzar, voy a mandarles un correo con la información que queda pendiente y, y con la guía y este Word. Transfórmelo, hagan lo que ustedes quieran con el Word, por favor. Así que tiene que ser simpático. A ver, aquí salen varias preguntas. Varias preguntas. Primero, es para el 19 de julio, ¿cierto? Sí, 19 de julio, cerrado, 11:59. Y esperamos que nadie lo envíe a las 11:59, que lo envíen mucho antes y que lo envíen el 18, 17 y 16. Después, alguna pregunta, ¿no se supone que se está trabajando con la misma empresa con la que se trabajó para el reporte GRI? Claro, se supone que sí, exactamente. Entonces, de repente lo dices también por la consulta anterior, ¿no? La compañera que preguntaba, se supone que ha hecho el reporte GRI con una empresa, de repente la suya también, entonces va a ser fácil trabajarlo. O de repente la empresa dice, mira, sí te hago el trabajo de sostenibilidad, pero no quiero entrar al detalle de mis cosas más delicadas, digamos, que se ven en esta cosa, también puede ser. Entonces, eso coméntenlo en su informe. ¿Nos puede mandar el Word? Claro, se lo voy a mandar en los próximos minutos. Este, no, insisto, Blitzy, ¿no? Blitzy, insisto, es tal como tú dices, es con la empresa con la que hiciste el reporte de sostenibilidad. Esta es la segunda parte del trabajo con la misma empresa, efectivamente. Con toda la guía también. ¿A qué correo? Sí. Ya me está respondiendo, me enredé un poco. Sí, con la guía también les voy a adjuntar. Bien, entonces quedamos así. Si no hay más preguntas, vamos cerrando la conversación. Voy a parar la grabación. No creo que sea necesario colgarla porque todos han estado atentos, pero cualquier cosa me la piden, yo voy a tenerla en la mano. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. ¿A qué correo vamos a mandar el trabajo? Se los puse hace un momentito, pero se los vuelvo a poner, no hay problema. Aquí está. JH Andía. Es a este correo. ¿Ya? No se preocupen, me lo mandan nada más. Y como les dije también, 993503891, cualquier duda, consulta, también me lo pueden mandar o al correo o a mi WhatsApp. Un número para las consultas, ahí está, justo se lo acaba de pasar. Entonces, creo que con eso ya estamos todos en línea. Listo. Muchísimas gracias, encantado y muy buenas noches. Cuídense mucho, a tener mucho cuidado, por favor. No queremos contagiados ni gente que tenga problemas de salud. Hay que cuidarse bastante. Muchísimas gracias y muchos saludos. Chao.